Imagina que todo lo que has aprendido sobre la riqueza es una mentira cuidadosamente construida, un teatro que te enseña a trabajar, pero nunca a gobernar. Imagina que la verdadera respuesta al poder, el dinero y la dominación siempre ha estado ante tus ojos, pero envuelta en silencio, custodiada por quienes viven en sus propias ilusiones. Maquiavelo dijo que el hombre común busca la justicia, mientras que el príncipe busca resultados. Y es en esta brecha entre la moral y la estrategia donde nace la verdadera fuerza. Desde los albores de la historia, las personas se han dividido entre quienes obedecen y quienes comprenden. Los primeros creen que el mundo es justo, los segundos saben que es negociable. Por eso hay trabajadores que sudan sus últimos días y mueren endeudados, y hay quienes ven a otros sudar y convierten su trabajo en oro, influencia y silencio. Maquiavelo no vio nada malo en esto. Él veía la naturaleza. Dijo que la sociedad es un campo de fuerzas, y quienes saben cómo canalizar estas fuerzas, nunca más tendrán que lidiar con ellas. La pregunta que muchos evitan es, ¿quién inventó este juego? ¿Quién decidió que la obediencia sería una virtud, el esfuerzo un trofeo y el miedo una forma de control? Maquiavelo lo sabía. Vivió entre príncipes, papas y generales, y aprendió que el mundo no se rige por la bondad, sino por la percepción del poder. Quien aparenta fuerza gobierna. Quien aparenta vacilación sirve. Es simple, cruelmente simple, y sin embargo, pocos tienen el coraje de aceptarlo. Observó que el poder rara vez necesita desenvainar la espada. El verdadero poder opera desde dentro, tras la máscara de la autoridad, el orden y el sistema. No manda, influye, no grita, dirige. El poder más peligroso no es la violencia, sino la creencia colectiva de que alguien sabe lo que hace. Esto es lo que permite a los imperios mantenerse en pie y a sus servidores valerse por sí mismos. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron realmente tuyas? ¿Cuántas decisiones nacieron del deseo, no del condicionamiento? Te despiertas, trabajas, pagas tus cuentas, repites el ciclo y lo llamas libertad. Pero la libertad sin rumbo es solo una prisión sofisticada. El príncipe lo entiende, y por eso no busca la igualdad, sino el poder. Maquiavelo imaginó el mundo como un tablero de ajedrez invisible, donde cada persona es una pieza, creyendo mover por voluntad propia, pero detrás de cada gesto se esconde una estrategia mayor. El campesino planta porque el rey necesita trigo. El soldado lucha porque el príncipe necesita territorio. El ciudadano trabaja porque alguien necesita la producción para mantener el sistema. Y cuando los engranajes funcionan a la perfección, todos creen estar haciendo su parte. Esta es la ilusión perfecta. Toda la sociedad trabaja para el gobierno de unos pocos, creyendo que solo se sirve a sí misma. Por eso dijo, un siervo no es quien sufre, sino quien cree servir por elección propia. La obediencia voluntaria es la invención más ingeniosa del poder. Elimina el riesgo de rebelión, porque transforma el miedo en moralidad. No se obedece por miedo, sino porque se cree que no se debe. Es el truco ancestral de la élite, convertir la obediencia en virtud. Enseñan que la riqueza es peligrosa, que el riesgo es inmoral, que el poder corrompe. Mientras tanto acumulan poder, riqueza y riesgo, justificándolo todo como necesidad. Maquiavelo vio, y pocos aún lo entienden, que el poder no tiene por qué ser necesariamente justo, solo tiene que ser eficaz, y la eficacia rara vez nace de la virtud. Esto puede incomodarte, puede parecer cruel o injusto, pero es precisamente esta incomodidad la que distingue al príncipe del sirviente. El sirviente se retrae cuando el mundo revela sus sombras. El príncipe debe sortearlas hasta que logre el control. Maquiavelo decía que una persona debe aprender a actuar según las circunstancias, no según la moralidad de los demás, porque el poder, una vez que surge, no perdona la vacilación. La mayoría de la gente cree que el poder es dinero, pero el dinero es solo una sombra del poder. El verdadero poder reside en la capacidad de moldear la realidad, de hacer creer a los demás que tus ideas son las suyas. Este tipo de poder no se compra, solo se construye, nace del silencio, de la capacidad de interpretar señales y de la serenidad ante las emociones. Es el arte de parecer humano mientras piensas como un estratega.
Consideremos cómo funciona el mundo moderno. Las corporaciones moldean las opiniones, las redes moldean los deseos y los gobiernos moldean el miedo. Todo parece espontáneo, pero en realidad está calculado. Todo parece una elección, pero es arquitectura. Maquiavelo sonreiría ante esto. Lo llamaría la evolución natural del Estado. El poder se ha modernizado, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. La gente sigue siguiendo a quienes parecen tener razón, confía en quienes hablan con seguridad y obedece a quienes brindan seguridad. Por eso, para él, la gestión significaba comprender el corazón humano. La gente olvida la muerte de un padre con más facilidad que la pérdida de una herencia, escribió. Esta frase no es solo una provocación, es un diagnóstico. Las emociones se pueden manipular, pero el interés propio es predecible, y quien gestiona los intereses ajenos gestiona su propio destino. Pero aquí surge el dilema que enfrentó Maquiavelo, y al que usted se enfrenta hoy. ¿Hasta dónde se puede llegar sin corromperse? ¿Es posible alcanzar el poder y aún así preservar el alma? Él lo creía así, pero solo si se entendía que la moral pública es una herramienta política. Lo que se percibe como mal puede, en la práctica, ser la única manera de mantener el orden. Un gobernante que no duda ante el miedo acabará siendo derrocado por uno que no lo hace. Y al final, incluso los hombres buenos se someten a la crueldad, porque la necesidad siempre es más fuerte que la virtud. Un punto curioso, Maquiavelo veía al pueblo no como enemigo, sino como materia prima para el poder. El gobernante necesita al pueblo tanto como el pueblo lo necesita a él. El secreto reside en controlar la esperanza, dar lo suficiente para sostener el sueño, pero nunca lo suficiente para acabar con la dependencia. Un trabajador que cree que será recompensado trabaja más duro que quien sabe que está siendo explotado. El sistema no prospera gracias a la fuerza, sino gracias al sueño de ascender. Es el mismo mecanismo de siempre, solo que con nombres diferentes. Antes era la corona, hoy es una empresa, un puesto, un estatus. Y aquí surge la pregunta que divide a observadores y actores. ¿Vivir dentro del sistema o comprender su funcionamiento? Maquiavelo siempre optó por lo segundo. Sabía que comprender el mecanismo es más valioso que cualquier engranaje. Quienes comprenden los mecanismos del poder no temen a la pobreza, pues pueden recuperar la riqueza tantas veces como deseen. Consideremos cada gran fortuna, cada líder, cada imperio moderno. Todos, consciente o inconscientemente, siguieron las lecciones de Maquiavelo. Todos aprendieron que el éxito no nace del esfuerzo lineal, sino del posicionamiento estratégico. El hombre que soporta el peso del mundo no lo gobierna, sino que lo sostiene. El hombre que se sitúa donde fluye el poder no necesita poder. El mundo se somete naturalmente a su voluntad. Quizás este sea el secreto que los ricos y poderosos nunca revelan. No compiten, imponen las reglas. Y mientras intentas ganar, ellos moldean el campo de juego. Maquiavelo lo llamaría el arte del mando invisible. Quienes definen los límites no están obligados a luchar dentro de ellos. Pero este camino tiene un precio. Un príncipe que despierta a la verdadera naturaleza del poder pierde algo preciado, la inocencia. Una vez que ves cómo funciona el mundo, es imposible volver a creer en lo que parece. Este es el precio de la claridad. Empiezas a comprender que la moral es voluble, que la verdad es negociable y que el respeto es solo una máscara para el miedo. Y sin embargo, es precisamente en esta zona gris donde prospera el poder. La persona promedio se protege del dolor huyendo de la realidad. Un príncipe se fortalece al afrontarla de frente. Precisamente por eso, pocos se convierten en verdaderos líderes. Deben asumir la carga de comprender lo que otros prefieren ignorar. Maquiavelo decía que un gobernante debe aprender a ser cruel cuando la supervivencia del Estado lo exige. Esto no es crueldad, sino cálculo. Y si quieres ascender rápidamente, debes comprender que, a ciertas alturas, la pureza es un lujo que el poder no puede permitirse. El mundo es injusto, y quizá nunca lo sea, pero hay un código en esta injusticia, un patrón silencioso que Maquiavelo descifró hace siglos y que sigue vigente hoy. Quienes comprenden las motivaciones humanas gobiernan a quienes son sus rehenes. La mente que comprende el miedo gobierna a la multitud.
El corazón que conquista el deseo, gobierna el comercio, y el espíritu que acepta la ambigüedad, gobierna a los hombres. Así que, antes de buscar la riqueza, pregúntate, ¿qué quieres? ¿Dinero o poder? El dinero es una fachada, el poder es un mecanismo. El dinero compra cosas, el poder compra decisiones. El dinero se acaba, el poder crece. Es el poder el que determina quién gana, quién pierde y quién escribe la historia al final del juego. Y aquí está la paradoja. Puedes trabajar toda tu vida y morir obedeciendo órdenes, o puedes aprender a jugar al juego silencioso y crear órdenes que otros seguirán. Maquiavelo no escribió Príncipe para adular a los reyes. Lo escribió para revelar el mapa que usaban. La diferencia es que pocos se atrevieron a leerlo sin un filtro moral. Y aquí es donde se revela la primera verdad. La riqueza no es una cuestión de suerte o talento, sino una consecuencia directa de tu actitud hacia el poder. Si no lo entiendes, lo sirves. Si lo entiendes, lo lideras. El mundo siempre ha pertenecido a quienes se atreven a observar lo invisible, a quienes ven los engranajes tras la cortina y aprenden a girarlos con precisión. Pero la pregunta que Maquiavelo dejó abierta es simple y devastadora. Si todos tienen acceso al mismo mundo, ¿por qué tan pocos lo dominan? La respuesta no reside en el destino, sino en la razón, en la valentía de comprender que la moral convencional es solo una pantalla para el control. Y si tienes la fuerza para afrontar esta verdad sin desfallecer, la situación cambia, porque a partir de este momento comienza no solo la filosofía, sino el entrenamiento militar. Maquiavelo no hablaba de ideas, sino de método, y el primer método, el más antiguo y eficaz, es aprender parece obediente mientras preparas tu corona. Y esta es la lección que la mayoría de la gente nunca se atrevió a poner en práctica. Pero no estás aquí para ser mayoría. En la siguiente parte, Maquiavelo revelará el primer movimiento estratégico del poder, el momento en que el sirviente se da cuenta de que puede mandar, y el príncipe aprende a manipular sin levantar la voz. Maquiavelo observaba a menudo a los poderosos de su época con la paciencia de un cazador y la serenidad de un científico. Veía el poder no como una fuerza abstracta, sino como un mecanismo preciso impulsado por engranajes invisibles. La percepción, el miedo, la esperanza y el deseo. Fue allí, entre estos 4 impulsos humanos, donde nació el control. Comprendió lo que la mayoría de la gente aún ignora. La gente no sigue la verdad, sino convicción. No obedecen a la razón, obedecen apariencia de fuerza. Esta es la segunda gran revelación, y quizás la más desagradable. El poder es, ante todo, una representación, una forma de teatro en el que los gobernantes dominan y los súbditos lo consumen sin darse cuenta. Maquiavelo no creía que un príncipe necesitara ser virtuoso, sino más bien parecer virtuoso, porque la gente ve señales, no intenciones. Siguen a quienes demuestran confianza, incluso si esa confianza está cuidadosamente ensayada. Quien aparenta confianza consigue más aliados que quien tiene la razón. Maquiavelo enseñó, y pocos se atreven a ponerlo en práctica, que el mundo no recompensa a los justos, sino a los persuasivos. Esto se repite en la vida moderna, con tanta sutileza que parece natural. Un empleado que habla con firmeza asciende antes que uno que trabaja en silencio. Un político que promete con firmeza es elegido antes que alguien que realmente comprende la gestión. Una persona influyente que parece tener las respuestas gana adeptos, incluso si sus respuestas son vacías. Y un empresario que cultiva una imagen de éxito atrae inversiones incluso antes de empezar a obtener beneficios. Todos desempeñan el mismo papel, el de un príncipe. Piensa por un momento en una situación que quizás hayas vivido. En una reunión, alguien defiende una idea con tanta convicción que todos acaban acordando, incluso sin entender del todo lo que se dice. Nadie quiere ser visto como el primero en dudar. Ahí es donde reside el poder. La apariencia de confianza. Maquiavelo lo llamó el espejo del poder. Cuando una persona irradia confianza, los demás se ven reflejados en ella y comienzan a obedecerla incondicionalmente. Este mismo principio impulsa ejércitos, corporaciones e incluso familias enteras.
Maquiavelo expuso implacablemente que las personas no se mueven por la verdad, sino por la necesidad de creer en algo. Y quien ofrece esta creencia se convierte en líder, incluso si solo tiene una buena máscara. Esto explica por qué tantas personas ávidas de poder prefieren invertir en la apariencia sobre la sustancia. Comprendieron el principio. La apariencia de la virtud es más valiosa que la virtud misma, porque la virtud es invisible y el mundo solo responde a lo visible. Pero hay un detalle que distingue a los manipuladores vulgares de los verdaderos estrategas. Un manipulador miente, mientras que un estratega, formularios, no necesita mentir. Simplemente dirige la mirada de los demás hacia lo que quiere que vean. Es lo mismo que hacen los grandes oradores, líderes carismáticos y negociadores brillantes. No distorsionan la verdad, simplemente orquestan una narrativa. Maquiavelo sabía que el poder no reside en el engaño, sino en editar la realidad. He aquí un ejemplo sencillo para ilustrar esto. Imaginemos a un líder que enfrenta una crisis. Las cifras disminuyen, circulan rumores y el miedo se extiende. La mayoría de la gente común intentaría justificarse, demostrar su inocencia y explicar los detalles. El príncipe, en cambio, crea una nueva agenda. No niega la crisis, sino que la convierte en un símbolo. Dice, sí, estamos siendo probados, pero es en las tormentas donde nacen los comandantes dignos. Eso es todo. La narrativa cambia. El énfasis pasa del fracaso al papel heroico que él mismo ha creado. Las cifras siguen siendo las mismas, pero la percepción cambia. Y, como dijo Maquiavelo, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Sucede a diario. Políticos que fracasan, pero conservan el apoyo. Empresas que cometen graves errores, pero siguen creciendo. Personas que se ven envueltas en escándalos y salen fortalecidas. ¿Por qué? Porque entienden la regla. No son los hechos los que destruyen ni los que elevan, sino lectura del hecho. Quien controla la lectura, controla la historia. Maquiavelo veía el mundo exactamente así. Un escenario donde el guión lo escriben unos pocos y los demás solo desempeñan papeles secundarios. Vio reyes que gobernaban por fe, generales inspirados por el miedo y consejeros que gobernaban sin siquiera sentarse en el trono. La misma dinámica persiste hoy, solo que con diferentes disfraces. El director ejecutivo, el político, el influencer, el inversor, todos representan arquetipos de poder, y el público, como en un teatro, cree en el espectáculo. ¿Y tú? ¿De qué lado del escenario te encuentras? ¿Hablas o aplaudes? ¿Observas el poder o lo reproduces inconscientemente? La respuesta a esta pregunta es más profunda de lo que parece, porque el teatro del poder existe no solo en las grandes estructuras, sino también en las relaciones a pequeña escala. Existe en las amistades, donde una persona siempre domina la conversación, en las familias, donde alguien decide lo que todos deben hacer, en las empresas, donde la opinión del jefe es la verdad absoluta. El poder, dijo Maquiavelo, penetra donde reinan el miedo y la carencia. Quizás el aspecto más interesante de su observación es este. Las personas anhelan líderes, incluso si reclaman libertad. Se sienten seguras cuando alguien asume la responsabilidad, incluso si esa orden las ata. La naturaleza humana anhela liderazgo, no igualdad. Por eso el poder siempre regresa, porque siempre hay quienes prefieren obedecer a pensar. Maquiavelo vio esto como una oportunidad, no como un problema. Creía que quienes comprenden esta fragilidad humana pueden gobernar el mundo sin luchar contra ella. El secreto es simple y peligroso. Ofrece seguridad y la gente te dará libertad. Dales un enemigo y se someterán. Promételes prosperidad y te darán todo lo que tienen. Este es el contrato más antiguo de la historia. Pero esta lógica no se aplica solo a la política. Vive en cada uno de nosotros. Hay momentos en que renunciamos a nuestro derecho a tomar decisiones en favor de una figura de autoridad, un jefe, un gurú, un experto, una tendencia. Preferimos confiar en lugar de cuestionar, seguir en lugar de decidir. Y así es como el poder se perpetúa. No porque alguien lo tome por la fuerza, sino porque muchos lo toman, entregar voluntariamente. Observemos el mundo moderno. Vivimos rodeados de información, pero aún dependemos de voces que nos dicen qué pensar.
Las redes sociales, por ejemplo, son el laboratorio perfecto para lo que predijo Maquiavelo. La gente no comparte lo que es verdad, sino lo que es fuerte. El mensaje más contundente gana, no el más correcto. Un discurso apasionado vence a uno razonable. Uno carismático vence a uno sabio. Así nacen los líderes, no por la verdad, sino por la energía que proyectan. Maquiavelo habría observado esta época con deleite. Habría dicho que el nuevo príncipe ya no necesita un ejército, solo una cámara. Ya no necesita una espada, solo una narrativa. Y cuando el pueblo lo sigue, creyéndolo libre, el ciclo comienza de nuevo. El poder ya no es físico, es emocional, simbólico, basado en la percepción. Por eso dijo que los gobernantes deben aprender a usar la máscara de la virtud. No por engaño, sino por necesidad. El mundo se rige por percepciones, y quienes se niegan a usarlas se vuelven invisibles. No hay mérito en ser puro si nadie te ve. No hay sabiduría en ser justo si nadie te escucha. El poder debe ser visible y la virtud organizado estratégicamente. Pero existe una línea peligrosa entre la actuación y la representación real. Maquiavelo advertía: un príncipe que cree demasiado en su máscara se convierte en su rehén, pierde el sentido de la realidad y finalmente perece en el mismo teatro que lo encumbró. Esto les sucede a los políticos que se creen su propia propaganda, a los líderes que se rodean solo de quienes los adulan, a quienes crean una imagen y viven bajo su dominio. El poder exige control, incluso sobre el propio ego. Y aquí yace un conflicto silencioso que Maquiavelo comprendió mejor que nadie. Un gobernante no puede ser esclavo de lo que lo hizo gobernante. Debe saber cuándo sonreír y cuándo atacar, cuándo parecer magnánimo y cuándo infundir miedo. La bondad, mal utilizada, destruye. El miedo, cuando se usa con sabiduría, protege. El equilibrio entre ambos es lo que distingue a los reyes de los mártires. Puede que todo esto te parezca sombrío, pero piensa en esto. No es así como funciona el mundo. La bondad se respeta hasta que se convierte en debilidad. El silencio se admira hasta que se convierte en sumisión. La lealtad se alaba hasta que se vuelve predecible. Por eso Maquiavelo dijo que un príncipe debe ser como un zorro y un león, lo suficientemente astuto para detectar las trampas y lo suficientemente fuerte para ahuyentar a los lobos. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente vive creyéndose dueña de su propio destino, mientras que en realidad sigue el guión de alguien más? ¿Cuántas de tus decisiones nacieron de tu propia voluntad? ¿Y cuántas fueron moldeadas por alguien que logró aparentar más razón de la que tenía? Es desagradable admitirlo, pero es liberador. Al fin y al cabo, cuando ves un teatro, el escenario pierde su encanto. Y esta es la esencia de la sabiduría maquiavélica. El poder no es privilegio de unos pocos, sino una herramienta al alcance de todos, pero solo de quienes se atreven a jugar sin moralizar. El sirviente ve el poder como algo distante. El príncipe lo ve como un espejo. Sabe que si domina el arte de proyectar seguridad, todo el mundo lo llamará líder. La pregunta es, ¿estás listo para dominar este arte? ¿Estás listo para deshacerte de la ingenuidad que te hace invisible? Porque a partir de ahora, las reglas del juego cambian. Demostrar fuerza es solo el primer paso. El siguiente paso es más profundo, la comprensión. ¿Cómo se mantiene la fuerza? Y esto es precisamente lo que Maquiavelo demostrará a continuación. El momento en que el control deja de ser una representación para convertirse en una estructura. El momento en que el poder empieza a reproducirse como una máquina invisible, impulsada por la energía y la atención de todos los que aún se consideran libres. Maquiavelo creía que cualquier estructura de poder se sustenta en 4 pilares invisibles: dinero, personas, conocimiento y atención. Los llamó mecanismos silenciosos de influencia, porque quienes controlan estos 4 elementos no necesitan ni fuerza, ni leyes, ni ejércitos, solo percepción. Es en este punto que el poder deja de ser teatro para convertirse en ingeniería, y es aquí donde la gente común se desvía, creyendo que el mundo se rige por el mérito o la casualidad, cuando en realidad todo está calibrado por quienes saben cómo manipular estas palancas sin que nadie se dé cuenta. El dinero, decía Maquiavelo, es el alma del sistema,
pero nunca fluye de forma natural. Está dirigido. El sirviente lo busca. El príncipe lo controla. La diferencia radica en la posición. Quienes buscan el dinero viven dentro del laberinto. Quienes lo controlan están fuera, observando desde arriba. El trabajador despierta para producir. El estratega despierta para redistribuir. Uno está atrapado en la rutina, el otro en la previsión. Maquiavelo no vio nada malo en esto. Vio estructura. Sabía que el dinero es el primer paso para controlar, porque quienes lo controlan marcan el ritmo del mundo. Pero, ¿qué es más valioso? ¿Tener dinero o decidir cómo gastarlo? Esta pregunta parece simple, pero capta la esencia del poder moderno. Los ricos no son solo quienes tienen recursos, sino también quienes, determinar la dirección de los flujos, determinan el valor de las ideas, el coste del tiempo y el precio de la obediencia. Un sirviente trabaja para ganar, un príncipe trabaja para prosperar, un sirviente invierte para sobrevivir, un príncipe invierte para dominar. Por eso Maquiavelo dijo que el dinero es una herramienta, no un trofeo. Y hay una profunda ironía aquí. Mientras la gente acumula dinero, quienes ostentan el poder acumulan influencia. Por eso la riqueza de los ricos se multiplica incluso mientras duermen. Se han dado cuenta de lo que la mayoría nunca se da cuenta. El dinero obedece a quienes controlan a la gente. Y ahí es donde entra en juego el segundo pilar. Maquiavelo señaló que un gobernante sabio no intenta ser amado por todos, sino útil para muchos. No exige lealtad incondicional, solo dependencia funcional. Así se forman los grandes imperios, ya sean reinos o corporaciones. Cuando la gente empieza a necesitarte para funcionar, ya has ganado. La obediencia no nace del miedo, sino de la necesidad. Por eso los grandes líderes no gritan, sino que se vuelven indispensables. Pero, ¿qué hace indispensable a una persona? La posesión del tercer pilar. El conocimiento. Maquiavelo estaba obsesionado con la información. Creía que un gobernante debía observar el comportamiento humano como un anatomista observa un cuerpo, con precisión e imparcialidad. Quienes comprenden los patrones de las reacciones humanas prevén el futuro. El verdadero poder, por lo tanto, no reside en el presente, sino en la capacidad de predecir. Quien comprende las acciones de los demás antes de que ocurran, se vuelve prácticamente invisible, pero invencible. El conocimiento es la única forma de poder que crece cuando se comparte con propósito. Los ignorantes temen la verdad, los sabios la esgrimen como arma. Maquiavelo, sin embargo, usaba la información como una espada, afilada, silenciosa y mortal. Creía que el conocimiento sin acción es un peso muerto, pero es el conocimiento aplicado el que cambia el destino de un estado o de una vida. Pero comprendió profundamente algo más. La información es inútil sin atención. La atención es la nueva moneda global, incluso después de siglos. Quien controla las opiniones de las masas controla su destino. Maquiavelo lo vio en su época, usando el ejemplo de predicadores, nobles y artistas que moldearon la opinión pública. Hoy, el escenario es digital, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Has notado cómo la atención se ha convertido en el bien más escaso? La gente intercambia su tiempo, atención e incluso fuerza de voluntad por estímulos que les hagan sentir algo. Esto es precisamente lo que las autoridades explotan para mantener su poder. Quienes controlan la atención no necesitan coerción, porque la gente les cede el poder voluntariamente. Pero ¿qué sucede cuando una persona empieza a comprender estas 4 palancas? La situación cambia. Entiende que lo que necesita no es fuerza, sino arquitectura. No necesita convencer, sino posicionarse en el punto donde se produce el flujo. Esta es la diferencia entre una persona que trabaja y una que manda. La primera busca resultados, la segunda construye un sistema que los genera. Maquiavelo enseñó que el verdadero poder se construye como un puente, invisible desde fuera, pero indestructible por dentro. Y el secreto de este puente es que estructura, no materiales. Lo mismo aplica al éxito. Lo que parece estabilidad es en realidad cálculo. Todo lo que parece suerte es resultado del posicionamiento. Por eso los grandes líderes no esperan las oportunidades,
crean las condiciones para que éstas surjan inevitablemente. Pero, ¿significa esto que el poder está al alcance de todos los que dominan este método? Sí y no. Maquiavelo diría que el poder está al alcance de quienes están dispuestos a pagar un precio psicológico por la oportunidad de ver el mundo sin ilusiones. Y este precio es alto. Significa la pérdida de la inocencia, el rechazo de la idea de la justicia como motor de la realidad y la comprensión de que las personas se mueven por la necesidad más que por la virtud. La mayoría prefiere no ver, porque el conocimiento destruye la comodidad de la ignorancia. Ahora imagina, entras en una sala con 10 personas. El primer orador parece seguro de sí mismo, el que habla más alto parece influyente, y el último parece sabio. No necesariamente tienen que ser los más inteligentes, solo los más comprender el tiempo del movimiento. Lo mismo ocurre en el mercado, en la política, en las relaciones. Quien controla el tiempo, la secuencia y el ritmo, controla el resultado. El poder, en esencia, es un juego de momento. Maquiavelo veía esto como una danza entre el destino y la decisión. Creía que la suerte y el azar solo favorecen a quienes están preparados, y esta preparación es invisible. Es el estudio de patrones, el dominio de la percepción, la paciencia estratégica de quienes saben esperar el momento oportuno para actuar. Todo lo demás es solo prisa disfrazada de ambición. Pero ¿y si todo lo que te han enseñado sobre liderazgo es erróneo? ¿Y si el verdadero liderazgo no reside en la inspiración, sino en comprender las debilidades que impulsan a las personas? Maquiavelo veía a los humanos no como seres morales, sino como animales predecibles. Sabía que el miedo y el deseo son fuerzas que se pueden manipular con sutileza, y por eso un líder eficaz es aquel que comprende la naturaleza humana sin odiarla. Quizás un error moderno sea confundir la bondad con la debilidad. Un líder que intenta complacer a todos pierde autoridad. Alguien amado pero no temido es reemplazado a la primera señal de duda. Y alguien temido pero no respetado cae en cuanto el miedo se disipa. El equilibrio entre ambos es lo que mantiene el poder. Maquiavelo veía el mundo no como un campo de virtudes, sino como un campo de fuerzas, y quienes aprenden a gestionarlas no necesitan ser crueles, sino simplemente corresponde a la naturaleza humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas con menos talento alcanzan puestos más altos? ¿O por qué quienes menos lo merecen suelen recibir más? Porque se han dado cuenta de lo que los virtuosos ignoran. El poder no recompensa el mérito, recompensa la utilidad. El sistema no se rige por la justicia, sino por la funcionalidad. Y quienes se vuelven funcionales por el bien del poder son recompensados por él, aunque no entiendan cómo sucede. Pero hay un secreto más profundo, uno que Maquiavelo solo insinuó. Quienes acumulan poder no lo hacen simplemente para dominar a otros, sino para protegerse. El poder es, en esencia, una defensa contra la impotencia. Las personas se esfuerzan por controlar el mundo porque temen al caos. Y es precisamente esta ansiedad silenciosa la que crea civilizaciones enteras. Un castillo es simplemente un reflejo del miedo del invasor. Un trono es una cura para la vulnerabilidad. El poder, en esencia, es el intento de una persona de volverse invulnerable a la incertidumbre. Esta comprensión lo cambia todo, porque cuando comprendes que el poder es una reacción emocional, no solo una estructura política, empiezas a comprender que puede entrenarse, moldearse y dominarse desde dentro, antes de manifestarse externamente. Un verdadero príncipe Maquiavelo es aquel que, sobre todo, gobierna sus propios impulsos, no los de los demás. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si todos entendieran esto? Si todos aprendieran a controlar su atención, sus emociones, su posicionamiento, el sistema colapsaría. El poder depende de la ignorancia emocional de las masas para sobrevivir. Por eso el control siempre se disfraza de distracción. El mundo te ofrece infinitas fuentes de estimulación, así que ni siquiera notarás cómo te están jugando el juego. Maquiavelo, si viviera hoy, diría que la manipulación moderna es mucho más sofisticada. El poder ya no se impone, sino que se desea. La gente exige control.
Sigue voluntariamente a quienes les hacen sentir algo. La obediencia se ha convertido en entretenimiento. El espectáculo ha sustituido al miedo. Y es precisamente por eso que los nuevos gobernantes son quienes dominan el ámbito de la percepción digital. Pero hay una salida a este ciclo. Sí, y es paradójico. La única manera de evitar la manipulación es aprender a manipular. Comprender los mecanismos del poder no te hace cruel, te hace libre. Cuando comprendes cómo se forman las percepciones, puedes elegir qué absorber y qué ignorar. Cuando comprendes la interconexión del dinero, las personas, el conocimiento y la atención, dejas de ser una pieza y te conviertes en el arquitecto del tablero. Y es aquí donde Maquiavelo advierte: el conocimiento del poder es peligroso, porque transforma a quienes lo ejercen, disipa ilusiones, destruye creencias convencionales y obliga a ver el mundo sin falsedades morales, pero también libera de la esclavitud invisible. Para empezar, solo tienes que preguntarte honestamente: ¿qué controlas hoy? ¿Tu tiempo? ¿Tus decisiones? ¿Tu atención? Si la respuesta es no, entonces alguien lo controla por ti, y puede que ni siquiera sepas quién. A partir de aquí, Maquiavelo va más allá de la teoría. Demuestra que el poder se mantiene no solo mediante la estrategia, sino también mediante ritual, un sistema de repetición que transforma la influencia en poder, y el poder en dominio sostenible. El siguiente paso ya no es la observación, sino la acción. Y cuando empieces a actuar conscientemente, el mundo reaccionará, porque el poder, una vez reconocido, se manifiesta, y no hay nada más peligroso para las órdenes que una persona que despierta su propio potencial de poder. Es una delgada línea la que separa al observador del estratega, y a partir de la siguiente parte, el juego empieza a cambiar el equilibrio de poder. Este es el momento en que el poder deja de ser observable y se convierte en ejecutado, el momento en que el conocimiento se convierte en acción, y finalmente aparece el príncipe. Maquiavelo creía que el momento más peligroso para cualquier persona no llega cuando fracasa, sino cuando empieza a crecer. Es en esta etapa, cuando el poder aún es frágil, que los errores se multiplican y los enemigos se rebelan. Llamó a esta etapa el umbral de la inestabilidad, el punto donde el destino puede determinarse con una sola decisión. Es aquí donde la teoría se convierte en práctica, donde la lucha por el poder deja de ser filosófica y se vuelve quirúrgica. Según Maquiavelo, el poder solo perdura cuando hay movimiento. Un gobernante que deja de actuar empieza a descomponerse. En el mundo moderno, donde las oportunidades cambian a cada segundo, la procrastinación es la nueva forma de fracaso. Decía que quien piensa demasiado es derrotado por quien actúa con precisión, no porque este último sea más inteligente, sino porque domina el secreto del poder, dominar el paso del tiempo. Actuar demasiado pronto es arrogancia. Actuar demasiado tarde es debilidad. Actuar en el momento oportuno es maestría. Un excelente ejemplo de esto se encuentra en la historia de Apple. Cuando Steve Jobs fue despedido de su propia empresa en 1985, lo perdió todo: su reputación, su estatus y sus aliados. Pero como un auténtico príncipe moderno, esperó el momento oportuno. En 1997, con Apple al borde de la quiebra, Jobs regresó con una estrategia aparentemente sencilla: reducir la cantidad de productos, centralizar el enfoque y reconstruir la identidad de la marca. Parecía una decisión obvia, pero fue una decisión precisa. No intentaba superar al mercado, sino redefinirlo. Esta decisión transformó a Apple de una empresa en declive a una de las mayores potencias tecnológicas del mundo. Maquiavelo habría admirado a Jobs no por su genio técnico, sino por su comprensión del tiempo y la percepción. ¿Pero qué distingue a los que ganan de los que desaparecen? Maquiavelo respondería: coraje para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Creía que las mejores decisiones se toman antes de tener todas las respuestas. La indecisión es el veneno del poder. Es esta indecisión la que hace que se pierdan grandes oportunidades mientras las personas inseguras esperan garantías. Escribió: el destino es una mujer, y para dominarlo hay que actuar con audacia.
Esta frase, percibida por muchos como provocadora, es en realidad una metáfora del tiempo. La felicidad, según Maquiavelo, se personifica en las circunstancias, y las circunstancias obedecen a quienes las gestionan, no a quienes las sobreanalizan. La investigación moderna confirma este principio. Un estudio publicado en Harvard Business Review reveló que el 70% de las empresas que logran un crecimiento rápido lo hacen porque sus líderes toman decisiones en momentos de incertidumbre, antes de que se alcance un consenso. Actúan antes que sus competidores, y por lo tanto, obtienen los primeros beneficios, incluso si algunas de esas decisiones requieren ajustes posteriores. La acción genera impulso. El impulso crea percepción, y la percepción crea poder. Es un ciclo invisible que comienza con una sola acción, la acción. Maquiavelo también creía que un verdadero líder jamás puede ser predecible. Debe ser a la vez un león y un zorro, fuerza y astucia. El león se enfrenta a los enemigos de frente, mientras que el zorro evita las trampas. Esta combinación es poco común, pero necesaria. Quienes son demasiado fuertes son destruidos por la inflexibilidad. Quienes son demasiado astutos son traicionados por la falta de presencia. La sabiduría se encuentra en un punto intermedio. Alguien que es temido y respetado no necesita gritar. Su autoridad se cierne sobre él como una sombra ineludible. Pero, ¿por qué esto parece tan difícil en el mundo actual? Porque vivimos en una época que prioriza la visibilidad sobre la estrategia. Todos quieren ser vistos, pero pocos quieren ser recordados. Maquiavelo diría que el poder no nace del ruido, sino del silencio deliberado. Comprendería a la perfección el fenómeno de los líderes reservados que gobiernan el mundo sin siquiera aparecer. Pensemos en figuras como Warren Buffett, quien construyó un imperio financiero no con la velocidad, sino con una previsibilidad calculada. No actúa desesperado. Espera el pánico del mercado y cuando todos corren, compra. Cuando todos lo quieren, vende. Esto es Maquiavelo en su máxima expresión. Dominar el tiempo, no dejarse esclavizar por él. Pero ¿qué tal si esta calma es solo otra forma de manipulación? ¿Y si el poder no reside tanto en la acción rápida, sino en tenga paciencia al prepararse para un ataque? Esta pregunta es relevante porque Maquiavelo siempre creyó que el poder más duradero es el invisible. Un gobernante sabio actúa como si nada ocurriera, incluso cuando todo está a punto de cambiar. Entiende que la imprevisibilidad es un arma. Cuando otros piensan que está distraído, observa. Cuando creen que se ha rendido, toma posición. En el mundo actual, esta habilidad se denomina estrategia de invisibilidad. Las mayores empresas tecnológicas emplean este concepto a diario. Mientras usted lee noticias sobre tendencias pasajeras, corporaciones silenciosas rastrean el comportamiento de miles de millones de personas, acumulan datos y transforman el futuro de la economía. No necesitan ser visibles, solo necesitan saber más que usted. Y este conocimiento crea un poder prácticamente invertible. Se dice que Maquiavelo afirmó que el mayor triunfo del poder es hacer creer a la gente que tiene el control. Este mismo principio ha sido utilizado durante siglos por gobiernos, corporaciones e instituciones religiosas. Crear una sensación de libertad y al mismo tiempo establecer sus límites. Así es como se mantiene la estabilidad sin la fuerza bruta. Crees tener una opción, pero todas tus opciones ya han sido cuidadosamente calculadas. Un ejemplo fascinante proviene de un estudio sobre el comportamiento digital realizado por la Universidad de Cambridge. Los investigadores descubrieron que, con solo analizar 150 me gusta en redes sociales, un algoritmo puede predecir rasgos de personalidad con mayor precisión que la propia pareja. Esto significa que las máquinas que gestionan los sistemas financieros, políticos y sociales ya te comprenden mejor que tú mismo. ¿Y qué podría ser más maquiavélico? Un gobierno que observa, aprende y manipula sin alzar la voz. Pero no todos están preparados para esta realidad. Maquiavelo sabía que el conocimiento del poder es una carga. Decía que la claridad mental es una bendición para unos pocos y una maldición para muchos. Quien comprende demasiado se convierte en un extraño entre los complacientes.
Ese es el precio de la visión estratégica. Ver los mecanismos significa dejar de engañarse a sí mismo. Quizás por eso la mayoría prefiere ser obediente. Es más fácil dejarse guiar que asumir el peso de la decisión. Hay un curioso experimento que demuestra esta dinámica. En 1963, el psicólogo Stanley Milgram realizó una prueba de obediencia a la autoridad. Pidió a personas comunes que administraran descargas eléctricas a otros, creyendo que participaban en un estudio de memoria, incluso sin coerción. El 65% de los participantes obedeció órdenes que consideraban moralmente incorrectas, simplemente porque la figura de autoridad les dijo, continúa. Esto confirma la teoría maquiavélica. La autoridad no tiene por qué coaccionar, simplemente tiene que hacerlo. Parecen legítimos, el temor al castigo y la comodidad de la obediencia hacen el resto. ¿Qué pasaría si se aplicara la misma lógica a escala global? Piense en las crisis, noticias, leyes y tendencias que moldean el comportamiento de las masas. ¿Cuántas decisiones toma usted realmente de forma independiente? ¿Y cuántas son respuestas programadas a estímulos creados por otros? El poder moderno no se impone por decreto, introducido por la narrativa. La historia de hoy no la escriben quienes dicen la verdad, sino quienes controlan el contexto. Pero Maquiavelo también enseñó que el poder que no se renueva muere. Consideraba el Estado como un organismo vivo, y sabía que incluso el poder más duradero debe adaptarse. Un gobernante que permanece inmutable se vuelve predecible, y lo predecible se vuelve vulnerable. Por lo tanto, un verdadero estratega debe ser capaz de reinventarse constantemente. Debe cambiar de piel como una serpiente, adaptando su discurso y sus alianzas a las exigencias del entorno. La rigidez es el veneno del poder. Esto es evidente en la historia política moderna. Líderes que gobernaron durante décadas han caído porque no reconocieron el momento del cambio. La Unión Soviética se derrumbó no por falta de poder militar, sino porque su estructura ideológica no logró adaptarse a las percepciones cambiantes de las masas. Del mismo modo, imperios corporativos como Kodak y Blockbuster colapsaron porque confundieron estabilidad con seguridad. Maquiavelo lo habría predicho fácilmente. Lo que no cambia, se pudre. Pero este análisis tiene un lado más humano y trágico. El poder no solo destruye estructuras, sino también personas. Existe un fenómeno psicológico conocido como síndrome de la arrogancia, estudiado en la Universidad de Oxford. Muestra cómo quienes ocupan puestos de liderazgo durante largos periodos empiezan a perder empatía, distorsionan su juicio y se refugian en burbujas de adulación, dejan de escuchar y, cuando finalmente caen, descubren que han estado solos durante mucho tiempo. Maquiavelo lo llamaría el error fatal de los reyes, confundir deferencia con respeto, y es aquí donde se revela el verdadero arte del poder. Un gobernante sabio no busca admiración, busca pertinencia, sabe que ser amado es inestable, mientras que ser necesitado es eterno. Cuando su ausencia es más aterradora que su presencia, su trono se vuelve inmutable. Esta es la cumbre de la estrategia maquiavélica, transformar la dependencia en estructura. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver contigo, viviendo en un mundo sin coronas ni castillos? Todo, porque hoy en día, el poder se distribuye a menor escala, entre líderes empresariales, creadores de contenido, influencers, incluso dentro de familias y grupos sociales. La misma lógica se repite. Quien controla el tiempo, la percepción y la narrativa, domina el entorno. Así que pregúntate, ¿qué posición ocupas? ¿Respondes a las órdenes invisibles del sistema o aprendes a observar tus movimientos? ¿Te mueves con propósito o simplemente te dejas llevar por la corriente? Maquiavelo diría que aún es posible cambiar el rumbo, pero requiere un cambio radical de mentalidad, dejar de buscar aprobación y empezar a buscar posicionamiento. Quienes buscan comprensión pierden tiempo. Quienes buscan inevitabilidad ganan respeto. Y por eso el siguiente paso ya no será pensar, sino actuar estratégicamente. El poder se comprende. Ahora hay que ponerlo en práctica. Y, como advirtió Maquiavelo, quien duda en actuar cuando el destino le ofrece el momento oportuno, pierde lo que nunca volverá.
el momento oportuno. La siguiente parte del juego entra en su fase más intensa. Requiere serenidad, valentía, cálculo e inteligencia. La capacidad de mover las piezas por el tablero sin ser detectado. En este punto, el príncipe se vuelve invisible y el mundo, sin darse cuenta, empieza a girar a su alrededor. Maquiavelo decía que el poder es como el fuego. No puedes tocarlo sin quemarte, pero no puedes vivir sin su luz. Toda persona que asciende inevitablemente atrae sombras. A medida que crece la influencia, también lo hacen la envidia, la resistencia y el miedo ajeno. Es una ley tácita del mundo. Cuanto más alto asciendes, más gente quiere verte caer. Y es aquí donde se pone a prueba al príncipe, porque el verdadero poder no reside en la conquista, sino en mantente de pie cuando todo intente derribarte. La ascensión despierta monstruos latentes. Amigos que antes te apoyaban empiezan a dudar. Quienes te admiraban se convierten en rivales. Y quienes te ignoraban de repente se sienten amenazados por tu mera presencia. Maquiavelo conocía bien este fenómeno. Vio reyes destruidos no por enemigos declarados, sino por aliados cercanos. Por eso argumentaba que un gobernante debería desconfiar más de la lealtad superficial que del odio manifiesto. Un enemigo declarado es predecible, un aliado resentido es un veneno de acción lenta. En el mundo moderno, esto ocurre en todos los ámbitos. Un profesional que empieza a crecer demasiado irrita a colegas acostumbrados a la mediocridad. Un creador de ideas innovadoras amenaza a quienes se rigen por las normas. Un emprendedor que prospera rápidamente parece arrogante a quienes han optado por la comodidad de la lentitud. Es la misma imagen de hace siglos, solo que bajo nuevas apariencias. La psicología lo llama el efecto Ícaro, la tendencia humana a intentar derribar a quienes se elevan demasiado. Maquiavelo lo llamaría el castigo natural de la fama, pero también dijo que un príncipe sabio debe usar el odio como brújula. Cuando empiezas a interferir, significa que tu poder se está haciendo real. La incomodidad de los demás es la primera señal de influencia. Una presencia que no provoca una reacción sigue siendo débil. El liderazgo que no provoca resistencia es solo una fachada. Maquiavelo enseñó que el conflicto no es el fin, sino una señal de que te estás liberando del control ajeno y ganando el tuyo propio. Creía que un gobernante debía buscar respeto, no amor. El amor es voluble, cambiante con los vientos de la emoción. El respeto nace del reconocimiento tácito de la fuerza. El miedo y el respeto son vecinos cercanos, y equilibrarlos es el arte más sutil del poder. Quien busca el amor universal termina debilitándose, porque la sed de aprobación lo hace rehén de las opiniones ajenas. Un príncipe, sin embargo, debe estar preparado para la incomprensión mientras se mantenga firme. ¿Has notado cómo la gente teme a quienes no buscan la aprobación? Una persona que no pone excusas, actúa en silencio y toma decisiones con calma, crea cierta tensión en quienes la rodean. No saben qué piensan, no saben si los están juzgando, no saben si los ven como aliados o como obstáculos. Este misterio genera respeto. Esto es precisamente lo que Maquiavelo quiso decir cuando dijo: la gente teme más a lo que no entiende que a lo que sabe. Pero mantener esta posición tiene un precio: el aislamiento. Cuanto más se consolida el poder, más aislado se vuelve. Maquiavelo lo comprendió claramente. Todo gobernante, tarde o temprano, se ve rodeado de ruido. Aduladores, espías, enemigos disfrazados de consejeros. Llamó a este fenómeno la niebla del trono. El peligro no es ser odiado, sino alejarse tanto de la realidad que ya nadie se atreve a decir la verdad. Aquí es donde muchos líderes fracasan. La historia está repleta de ejemplos. Napoleón, un brillante estratega, cayó porque se creía invencible. El rey Luis XVI ignoró las señales del colapso de Francia, creyendo que su título bastaba para mantenerse a flote. Incluso los líderes modernos del mundo empresarial y político cometen el mismo error. Se rodean de cámaras de resonancia e ignoran las opiniones ajenas. Cuando el poder se convierte en un espejo, empieza a pudrirse desde dentro. Sin embargo, Maquiavelo ofreció una salida: equilibrio entre distancia y observación. Dijo que un gobernante debe estar lo suficientemente cerca para comprender al pueblo,
pero lo suficientemente lejos para evitar fundirse con él. Es una línea muy fina, y pocos pueden caminarla. Un gobernante que se distancia demasiado pierde su comprensión. Quien se acerca demasiado pierde su poder. La sabiduría reside en escuchar sin inclinarse, comprender sin confundir, observar sin apego. ¿Y cómo se aplica esto al presente? Piense en cualquier líder actual. Un verdadero líder es aquel que puede escuchar las críticas sin enojo, los elogios sin cegarse y las amenazas sin perder el foco. Saben que todo forma parte del juego. Las palabras, la intriga, las crisis, todos son elementos predecibles. Mientras que la persona promedio se sorprende por las opiniones de los demás, un estratega percibe cada reacción como información. Maquiavelo diría que el poder comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a interpretar. Un fascinante estudio de la Universidad de Stanford muestra cómo las personas en puestos de liderazgo procesan las críticas de forma diferente. Mientras que la persona promedio reacciona emocionalmente y a la defensiva, los líderes experimentados activan áreas del cerebro asociadas con la estrategia y el juicio lógico. En otras palabras, no absorben el ataque, sino mapa. Esto es exactamente lo que predicaba Maquiavelo: convertir cada conflicto en un trozo de información para ser leído. Pero el poder también exige desapego. El príncipe debe saber: corta lo que te debilita, incluso cuando se trata de aliados cercanos o antiguas alianzas. Un gobernante que demora el castigo pierde el respeto de los buenos y el temor de los malvados, escribió Maquiavelo. Es una de las citas más incisivas sobre política, pero quizás también la más acertada. En cualquier estructura, ya sea un imperio o una corporación, preservar lo inútil es una forma de sabotaje silencioso. A veces, la caída no proviene de un golpe, sino de la indecisión. ¿Cuántas veces has visto a personas con talento desperdiciar oportunidades intentando complacer a quienes las perjudicaban? ¿Cuántas veces líderes prometedores han perdido su autoridad, reacios a decepcionar a subordinados ineficaces? El poder es incompatible con el sentimentalismo ingenuo. Maquiavelo lo veía como una ley natural. Quienes no eliminan lo que los debilita serán eliminados por la propia estructura. Pero también hay un lado que pocas personas conocen: defensa activa para Maquiavelo. El poder no es estático, sino que está constantemente bajo ataque. Es como un castillo en el viento. Por eso debería fortificarse no con muros, sino con estrategias de reputación. Un gobernante moderno debe comprender que la imagen es un escudo. La reputación hace que los enemigos lo piensen dos veces antes de atacar. Es el equivalente simbólico de una muralla medieval, visible, imponente y a menudo suficiente para prevenir la guerra. Hoy, esta reputación se basa en la misma lógica: consistencia, claridad y resultados. Quien cumple sus promesas se vuelve impredecible para los débiles y confiable para los fuertes. Y esto es fuerza en su forma más pura, cuando no necesitas defenderte porque el peso de tu nombre lo hace por ti. Pero existe otro peligro: aferrarse al poder durante demasiado tiempo. Erosión de la observación. El éxito crea comodidad, y la comodidad mata la atención. Maquiavelo advirtió que en el momento en que crees estar seguro, el colapso ya ha comenzado. Esto es precisamente lo que les sucede a los imperios, las empresas, los matrimonios y las carreras profesionales. La llama que alimenta el poder es el mismo miedo que muchos intentan extinguir: el miedo a la pérdida. Un gobernante sabio no elimina el miedo, sino que lo transforma en combustible. ¿Y qué les sucede a quienes ignoran esta lección? Se vuelven predecibles. El poder predecible es como un barco que navega en línea recta. Es fácil de alcanzar. Los verdaderos estrategas crean movimiento incluso cuando son estables, cambian su discurso, reconstruyen alianzas, reescriben sus propias reglas. Lo estático muere, lo dinámico sobrevive. Maquiavelo creía que un príncipe debe parecer en constante evolución. Incluso si nada cambia realmente, la percepción del movimiento mantiene a los aliados alerta y a los enemigos confundidos. Escribió que la innovación controlada es la manera más eficaz de mantener el poder sin rebelión. Esto significa reinventar el imperio antes de que el mundo lo exija. Una empresa que se reinventa con cada ciclo
Una persona que cambia lo suficiente como para pasar desapercibida, son prácticamente inmunes a la obsolescencia. Pero quizás el punto más provocador de su filosofía es este: el poder del poder reside en la capacidad de sobrevivir a su propia destrucción. Todo imperio se derrumba, toda influencia cambia de forma. Un verdadero gobernante se distingue por lo que hace tras su caída. Maquiavelo creía que un príncipe que domina las leyes de la restauración es más peligroso que uno que nunca ha caído, porque conoce el terreno bajo sus pies y sabe cómo recuperarse. La historia lo demuestra claramente. Roma cayó, pero su modelo político se extendió y moldeó a Occidente. Los empresarios que lo perdieron todo regresaron aún más fuertes porque comprendieron la psicología de la derrota. El poder no es una línea recta, sino un ciclo. Y quienes comprenden este ciclo nunca sufren una derrota total. Se retiran, observan, esperan el momento oportuno y regresan. Este es el pináculo del intelecto maquiavélico. Antifragilidad, una fuerza que no se quiebra ante el ataque, sino que crece con él. Quien soporta la pérdida sin quebrarse se vuelve invulnerable. Y ese es el verdadero secreto de la supervivencia. No siempre reside en la victoria, sino nunca te rindas y no te reinventes. En definitiva, Maquiavelo no solo hablaba de reinos, sino también del alma humana. Veía el poder como un reflejo de la naturaleza. Así como la naturaleza se destruye y renace, el poder debe morir y renacer de vez en cuando para evitar su decadencia. Y quizás esta sea la lección más importante. El trono más duradero es el que aprende a caer con dignidad y luego a levantarse con sabiduría. Y es en este punto donde la narrativa cambia. Después de todo, el príncipe, al darse cuenta de su poder y de los enemigos que atrae, debe aprender a gestionar no solo su juego externo, sino también el interno. El poder, en última instancia, es psicológico. Quienes no pueden controlar sus mentes se convierten en rehenes de las emociones que los rodean. En la siguiente sección, Maquiavelo dirige nuestra mirada hacia el interior, hacia el mundo invisible donde nace el poder. Este es el momento en que la guerra cesa con los enemigos externos y comienza desde dentro. Es el momento en que el príncipe debe gobernar no sobre el pueblo, sino sobre el propio impulso humano de autodestrucción. Maquiavelo creía que todo poder comienza dentro de una persona antes de manifestarse fuera de ella. Decía que un verdadero gobernante no solo gobierna territorios, sino también se controla a sí mismo, porque nadie puede gobernar el mundo sin antes conquistar el caos mismo. Y quizás esta sea la lección más difícil y liberadora de todas. El imperio más grande que puedes construir es el que empieza en tu mente. El poder externo es solo un reflejo del equilibrio interno. Puedes alcanzar riqueza, respeto e influencia, pero si no sabes quién eres, todo esto no será más que una fortaleza sin fundamento. Maquiavelo lo vio claramente. Quienes sucumben al poder caen no porque sus enemigos los derroten, sino porque son derrotados por ellos mismos, por el ego, el miedo, la culpa, la vanidad. Un gobernante es destruido por lo que silenciosamente crece en su interior. Por lo tanto, el mayor logro no es construir reinos, sino crear conciencia. Creía que el poder debía estar al servicio de la claridad, no al revés. Cuando comprendes los mecanismos del poder, algo en tu interior cambia. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a moverlo. Tu mirada se vuelve más serena, tus palabras más precisas, tus decisiones más serenas. No porque hayas perdido tus emociones, sino porque has aprendido a canalizarlas. Esta es la diferencia entre actuar impulsivamente y obedecer órdenes. La persona promedio se deja llevar por la vida. El estratega crea su propio viento. Pero, ¿cómo se pone esto en práctica? ¿Cómo se va más allá de la teoría y se construye un sistema de poder propio sin perder el alma? Maquiavelo decía que hay 3 niveles de maestría: autoconciencia, dirección e influencia. 3 pasos invisibles que, si se comprenden, cambiarán tu forma de pensar, actuar y existir en el mundo. El primero es autoconciencia. Conciencia de los propios impulsos, patrones de comportamiento y debilidades. Maquiavelo enseñó que un príncipe que no se conoce a sí mismo es esclavo de las circunstancias. Así que empieza por la observación. Observa tus reacciones, emociones, tus ciclos.
Cuando alguien te irrita, ¿qué te duele realmente? Cuando procrastinas, ¿qué intentas evitar? Cuando sientes envidia, ¿qué se revela en tus deseos? La fortaleza nace al dejar de huir de estas preguntas. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre tus decisiones, incluso las más insignificantes. No se trata de filosofía vacía, es un ejercicio de maestría. Escríbelo, si es posible. Transforma tu desorden mental en palabras y verás cómo los patrones se repiten. Cuando comprendes tus patrones, empiezas a romperlos. Cuando rompes patrones, el mundo que te rodea cambia. La primera revolución del príncipe es interior. El segundo nivel es dirección. La mayoría de las personas viven en modo reactivo. Responden a estímulos, solucionan problemas y resuelven todo lo que se les presenta. Quien anhela poder debe cambiar esta lógica. Debe aprender a actuar antes de que el mundo lo obligue. Maquiavelo decía que un líder es quien anticipa un problema antes de que surja. Esto requiere visión. Define una meta, no una grandiosa ni inalcanzable, sino simple, específica y personal. ¿Qué te motiva? ¿Qué impacto quieres generar? El propósito es el eje que organiza el caos. Sin dirección, cualquier victoria es solo ruido. Con dirección, incluso el fracaso se convierte en una experiencia de aprendizaje. Escribe tus metas, pero aún más importante, escríbelas porque cada uno de ellos existe. Si el objetivo no cumple su propósito, es solo una distracción. El tercer nivel es influencia Wakiwe aquí, es donde el poder se manifiesta en el mundo. Maquiavelo enseñó que la influencia es mucho más efectiva que el control. El control crea resistencia. La influencia crea movimiento. Ejerces influencia cuando la gente empieza a adaptarse naturalmente a tu presencia. Cuando tu comportamiento inspira respeto sin esfuerzo. Cuando tu calma inspira confianza. Cuando tu postura inspira confianza. No es un don, es práctica. Generar influencia requiere constancia. Haz lo que dices. Di solo lo que puedas respaldar. La constancia es el lenguaje secreto del poder. Es silenciosa, pero convincente. Cuando actúas con constancia, la gente te sigue sin darse cuenta. Cuando finges ser algo que no eres, el mundo te pone a prueba hasta que descubre tu engaño. Pero el poder personal no se limita a influir en los demás. También es la capacidad de influir en tu propia realidad. Esto ocurre cuando defines tu posición con tanta claridad que el universo empieza a responder. Es como si las oportunidades percibieran tu disposición y comenzaran a acercarse. Esto no es misticismo, es percepción. El mundo tiende a favorecer a quienes saben lo que quieren. Considera cómo esto impacta tus relaciones. ¿Cuántas veces has permitido que el miedo a ser rechazado anule tu poder? ¿Cuántas veces has optado por el silencio porque creías que hablar era peligroso? Maquiavelo diría que la neutralidad es la forma más disfrazada de debilidad. Quien intenta complacer a todos, al final se traiciona a sí mismo. El poder exige posicionamiento, incluso si eso implica aprobación. Lo cierto es que nadie respeta a quien constantemente pide permiso para existir. Pero el poder en su máxima expresión no es dominación, es equilibrio. Un verdadero príncipe no busca controlar a los demás, sino armonizar las fuerzas que lo rodean. Entiende que la vida se compone de ciclos y que la sabiduría reside en actuar en el momento oportuno, no forzando la corriente. No lucha contra lo inevitable, sino que aprende a usarlo como parte de su estrategia. Esta aceptación no es capitulación, sino sabiduría. Maquiavelo creía que la naturaleza humana es predecible, pero el espíritu humano se puede entrenar. Se puede aprender a pensar estratégicamente sin perder la empatía, a mantener la serenidad al tomar decisiones y la calidez al comunicarse, a ser racional en el conflicto y humano en la victoria. Este equilibrio lo logran pocos, y es precisamente esto lo que distingue a quienes perduran. Pero quizás la parte más importante de su legado es esta: el poder no es una herencia, es elección diaria. Lo renuevas cada mañana cuando decides mantenerte enfocado, cuando te niegas a ser una víctima, cuando actúas con propósito incluso en medio del caos. El poder no es un título, es una posición. No se consigue de la noche a la mañana. Se gana cada día, con pequeñas decisiones imperceptibles.
Hay algo cautivador en esta idea porque te devuelve el control. No importa lo que haya sucedido en el pasado, errores, fracasos o lo que te dijeron que era imposible. El poder se puede reconstruir desde cero si tienes el coraje de empezar desde dentro. Es desde este centro que el mundo exterior comienza a cambiar. La estrategia es simple. Controla lo que tienes a tu disposición. Aprende de lo que no y nunca reacciones por miedo. Aquí tienes un plan práctico para lograrlo. Primero, elige un área de tu vida que sientas que no controlas, financiera, emocional o personal. Escribe qué te frena. Identifica el obstáculo, porque lo que nombres se puede cambiar. Luego, establece una meta inspiradora para esa área, algo concreto, medible y que te ayude a recuperar tus cualidades de liderazgo. A continuación, desarrolle un plan de acción estratégico. 1. Por la mañana, establece un objetivo para el día. ¿Qué es exactamente lo que quieres mover, aunque sea solo 1 milímetro? 2. Todo el día, observa tus reacciones y pregúntate, ¿estoy actuando o reaccionando? Esta simple pregunta cambia el curso de cualquier decisión. 3. Por la noche, anota tus victorias y fracasos, pero sin juzgarlos. Esto fomenta la atención plena y reduce el caos. Repite esto durante 7 días, luego durante 30. Con el tiempo, notarás que algo ha cambiado. Pensarás con más claridad, reaccionarás con más calma y sentirás menos necesidad de demostrar nada, porque la verdadera fuerza no necesita proclamarse, se siente. Y luego, en retrospectiva, verás que la filosofía de Maquiavelo no era una guía para la manipulación, sino un mapa para el autodominio. El poder, como él lo describió, es simplemente el arte de comprender las fuerzas que gobiernan el mundo y usarlas sin ser consumido por ellas. Quien domina este arte se vuelve invulnerable, no por ser invencible, sino por ser consciente. Si has llegado a este punto, significa que en lo más profundo de ti, reconoces que el poder no es un privilegio, sino una vocación. Requiere silencio, valentía y constancia. Ahora te toca actuar. No esperes las circunstancias perfectas. No esperes el momento perfecto. Ha llegado el momento. Y si este video te ha despertado algo, una nueva comprensión, una pregunta o incluso una inquietud, úsalo como inspiración. Comparte en los comentarios lo que más te impactó o, si lo prefieres, anónimamente, cualquier cosa que sientas que aún se te escapa. Este es un espacio para la reflexión, no para el juicio. Dale me gusta a este video si te dio algo en qué pensar. Suscríbete al canal para continuar este viaje hacia la claridad de pensamiento y la estrategia. Y lo más importante, recuerda, el verdadero poder no reside en las manos de quienes dominan a otros, sino en la mente de quienes deciden no dejar que nadie te domine, ni siquiera el miedo mismo.